Bien, gracias por avisarme. Todo bien. Bueno, una cosa que me había olvidado de señalar es básicamente una cuestión terminológica que usamos para los periodos y que se aplica especialmente a los periodos hipotéticos y temporales, y que es el uso del término prótasis para la subordinada y apódosis para la principal. Que eso es bien claramente lo que marca el período. La prótasis es aquello que está antes de la acción del verbo principal. Digamos que el verbo principal, esa acción, se cumple como resultado, apódosis, de lo que está planteado en la prótasis, en la subordinada hipotética o temporal o relativa, cuando la relativa tiene un valor adverbial. Bueno, vamos entonces a avanzar con el potencial de pasado y real de presente. El primer ejemplo, udaneti fragmon peraner sarpedon adion egno. Y ya ni un hombre, ni un varón perspicaz, incluso perspicaz, eti fragmon, fragmon per, ya no habría reconocido al divino Sarpedón. Y ahí con ese aoristo egno tienen la marca sobre todo de la potencialidad en el pasado. El segundo ejemplo, Ude garude kenautos hipek figekera melainan al jefaistos erito. Pues ni siquiera él mismo, autos, ken hipek fige, hubiera escapado de la negra muerte. Esto lo salvó. Y fíjense que ahí lo que está marcando es la irrealidad en el presente, con ese Kenjipek Fige. No habría escapado, pero es irreal porque escapó, porque lo salvó Hefesto. Perdón, profe, ¿cómo hizo la traducción de erito? ¿De cuál? Del último verbo. Alfaito. Pero Hefesto lo salvó, lo impidió. Ah, claro.
días. El verbo es riomai. Profe, ¿puedo repetir la traducción de la 2? Sí. Y ya, el eti, y ya ni un varón, incluso perspicaz, el incluso por el per, que estaba marcando al perspicaz, a Fradmon, habría reconocido al divino Sarpedón. Y la segunda, pues ni siquiera él mismo hubiera escapado de la negra muerte, pero Hefesto lo impidió. Lo impidió que escapara de la negra muerte, que lo tomara la negra muerte. ¿Estamos? Sí, sí, profe. Ok. El número romano 2, las sustantivas. Fíjense, no hay usos en Homero. Tenemos un ejemplo de Tucídides. Eipein tekelewon jotikai ebulon toadikei adikein edean argeius sigmajus pepoiestai. Ekelewon, el verbo principal, ordenaban decir, eipein, infinitivo objetivo, joti, ahí empieza la subordinada sustantiva, objetiva, que va a ser todo objeto directo de eipein. Bueno, y acá tenemos un problemita, y es que tenemos el verbo en infinitivo, pepoiestai, y es una figura que es lo que llamamos anacoluto, una ruptura del orden lógico de la sintaxis. Hay mucho de eso. ¿No? ¿Eh? Hay mucho de eso, digo. No, pero este es un ejemplo muy preciso, porque digamos, para concertar con ese infinitivo, tendría que estar el pronombre spheis en acusativo, sfas. Y la ruptura del orden lógico es que es como si suprimiéramos el joti, ordenaban decir que también ellos han pepoiestai, habrían hecho aliados a los argivos. Eiebulon toadikein, si hubieran querido cometer injusticia. ¿En dónde está el anacoluto? Y que con joti el verbo tendría que estar conjugado en modo personal.
y sin embargo aparece el infinitivo. Si suprimimos el FOTI, tendríamos que tener SFAS en lugar de SFACE. SFAS en acusativo para concertarlo con el infinitivo. Esto es muy típico de la sintaxis de Tucídides y tiene mucho que ver con eso de lo que se denomina oratio oblicua, de cuando cuenta algo que alguien dijo y entonces viene toda una parrafada de acusativo más infinitivo. Entonces, ordenaban decir que también ellos, Cais Face, si hubieran querido cometer injusticia, o si querían cometer injusticia, ven, acá queda bien traducirlo por el imperfecto, habrían hecho, ya habrían hecho, Ede an pepoiestai, a los argivos, objeto directo, sin majus, predicativo objetivo. Habrían hecho a los argivos sus aliados. El número 3, las causales. Alato de men emoi polykerdion ede hoiauto epleto hotiparoi nemeseteis hipoeixe heiras ema epeiu ken anhidrotige teleste. El verbo principal, epleto. El sujeto es el tode. Y fíjense que tienen coordinados ahí emen, ed, tanto para mí, emoi, como para él mismo, ed, y el tode, pero esto era mucho más provechoso, polykerdion. Fíjense que en el kerdion tienen un comparativo y con un circunstancial poly, que está casi funcionando como un atributo. Pero esto hubiera sido más provechoso, mucho más provechoso, tanto para mí como para él mismo, jotiparoi tenemeseteis hipoeis sejeiras emas. Ahí tenemos una sustantiva intercalada que explica el tode. Que, bueno, que antes, irritado, nemeseteis,
se diera a mis manos, Geirase más, objeto directo, y ahora viene la causal con epei. Epei, el verbo es teleste, está con el ken, puesto que no se habría cumplido sin sudor, anidrotí. Anidrotí es un circunstancial, es un adverbio. Y fíjense que ese joti paro y tenemeseteis, hipoeis, sejeira, semás, está explicando el todo. Y por lo tanto, la subordinada sustantiva tiene un valor de epexegética. Pero esto que antes irritado se diera a mis manos, esto hubiera sido mucho más provechoso tanto para mí como para él mismo, puesto que no se hubiera realizado, no hubiera sido realizado sin sudor. El ejemplo cuarto, las consecutivas, tampoco hay usos registrados en Homero. El ejemplo es de Genofonte. Pantes polemicajo placatesqueuatson. Todos preparaban las armas de guerra. Polémica hopla, objeto directo. Hoste, de modo que tempolinontos angegeso polemu ergasterion einai. Y acá les hago la pregunta, ¿cuál es el verbo? ¿Qué eso? Gegeso, correcto. ¿Qué es? Una segunda persona aoristo. Perfecto, muy bien, Emilio. Es de esos ejemplos tramposos. Entonces, angegeso, una segunda persona, de hegeomai va a depender una completiva de acusativo más infinitivo. Tempolin einai, ahí está el infinitivo, ergasterion polemu. Ontos, un circunstancial. Entonces, todos preparaban las armas de guerra, de modo que habrías considerado que la ciudad, sujeto, era verdaderamente, ontos,
un fuerte de guerra, ergasterion polemo. Profe, perdón, una duda de la sintaxis. La completiva de acusativo más infinitivo iría desde temporidín, ahí se corta y seguiría en polemu, ergasterion, eina, y ahí terminaría. Claro, o sea, el orden tendría que ser hoste, onto, sangegeso, de modo que podrías haber considerado verdaderamente que la ciudad, sujeto de la completiva, era, einai, un fuerte ergasterion predicativo subjetivo de guerra. Perfecto. Gracias, profe. No, por favor. Vamos a las hipotéticas. Cainiceto tritonautis anaixante palaion, eimea gileus autos anistato kai caterique. Y, por cierto, ¿qué epalaion? Ahí tienen el núcleo verbal. Totriton, un circunstancial, autis, otro circunstancial, y ese anaixant está en dual. Lo que se ha caído es una épsilon. Fíjense que es del canto 23. Y el sujeto de ese ken epalaion son Ajax y Odiseo. Y por cierto, por tercera vez de nuevo, Tritonautis, levantándose, anaixante, están los dos tendidos en el suelo, hubieran luchado que Epalaion, si Aquiles mismo, Agileus Autos, no se hubiera puesto de pie, me anístato, kai caterique, y lo hubiera impedido. Recuerden que es el ejemplo ahí en los juegos, en los funerales de Patroclo, donde Ajax y Odiseo combaten cuerpo a cuerpo. Odiseo le hace una treta y lo tumba a Ajax. Y entonces dice, se hubieran levantado de vuelta por tercera vez si Aquiles mismo no se hubiera puesto de pie y lo hubiera impedido. Y ahí pueden decir si Aquiles mismo no se ponía de pie y lo impedía. Y no está mal. La oración siguiente, Kainikenen jogeros apócimon olesen
eimea roxinoese boen agathos Diomedes. El verbo está con el ken y está también con la preposición apo en tmesis. Apólesen es en realidad el verbo, de apóliumi. Enta circunstancial, jogueron el sujeto, Simón el objeto directo, y en la subordinada, no ese, el verbo, el sujeto Diomedes con una posición agathos boen, una posición que es el epíteto típico de Diomedes, bueno para el grito de guerra, boen como acusativo de relación, bueno en relación al grito de guerra. Entonces, y en efecto allí el anciano hubiera perdido el ánimo, la vida, Simón, si Diomedes, bueno para el grito de guerra, no lo hubiera percibido, no lo hubiera visto, oxí, agudamente. Y también no queda mal decir, y allí el anciano hubiera perdido la vida si Diomedes, bueno para el grito de guerra, no lo veía. No lo veía, no, porque no es un imperfecto. Ahí tenemos clarito el punto confectivo del aoristo. En las temporales, que tipoloi, Gaian, Odax, Heilon, Prinilion, eis afiquestai. Y por cierto, todavía, eti, Heilon es el verbo, está con el que, esa capa solita. Hubieran tomado Gaian, objeto directo, y allí, perdón, en efecto, todavía muchos, poloi es el sujeto, muchos hubieran tomado el polvo, la tierra, odax, es un adverbio, con los dientes. Prin ilion eis afiquestai, antes de llegar a Ilión. Ilión es un poi, está regido por la preposición eis, que está con el verbo, con el infinitivo eis afiquestai. El verbo es eis aficneomai. Y eso que traduje como
hubieran tomado la tierra con los dientes, en realidad es lo que se suele traducir, hubieran mordido el polvo con los dientes antes de llegar a Ilión. Y lo que tienen de peculiar es el prin con infinitivo. En el ejemplo siguiente, Udeken, Gemeas, Alo, Diecrinen, Fileon, te, Teterpomenote, Prinjot, Tede, Thanatoio, Melan, Nefos, Anfecalipsen. El verbo principal, diecrinen, de diacrino, está con el ken. Alo es el sujeto y ninguna otra cosa, porque está negado por el udé, y ninguna otra cosa nos habría separado, nos hubiera separado a nosotros, gemeas, objeto directo, a nosotros, fileon tete terpomenote, predicativos objetivos, que nos queríamos y nos regocijábamos, están en dual los dos participios, antes que el prinjote, antes la negra nube, melanefos de la muerte, Thanatoio, nos ocultara, nos rodeara, nos cubriera. Fíjense, esta es un ejemplo del canto del Menelao, está hablando a Telémaco y le está contando que nada, ninguna otra cosa los hubiera separado a Menelao y a Odiseo, que eran muy amigos y se alegraban juntos. Antes que la negra nube de la muerte nos cubriera, nos ocultara. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Vamos al último, a las relativas, que no tenemos ejemplos en Homero. Están las dos oraciones son de la apología de Sócrates, de Platón. Josepos garei pein, oligu, jauton, japantes, joiparontes, ambeltion elegon, perijon, autoi, epepoiekesan. Bueno, lo primero que tenemos es un giro muy platónico, Josepos eipein, por decir una palabra. Pues, pues, por decir una palabra, an elegon, el núcleo verbal. Y el sujeto
japantes, hoi parontes, jautón, oligu, un circunstancial, ah, elegon, hubieran hablado, es decir, todos los presentes de entre ellos hubieran hablado an elegon un poco mejor oligubeltion acerca de las cosas perijón que ellos mismos habían realizado. Epepoiekesan, un pluscuamperfecto. Y el ejemplo siguiente, eiton tixenos etinjanonon, sinegignoscete depu anmoi ei enekeine tefonete caito tropo elegon en hoisper et tramen. Bueno, el verbo tienen ahí etinjanon, el subordinado. El principal es synegignoscete an. Una condicional, eienekeine tefonete caito tropo elegon, y la relativa en hoisper et tramen, con otro perfecto. El tonti es un circunstancial, es un giro muy platónico también. Y acá sí un uso muy particular del verbo tinjano con participio. Etinjanon on. A ver si alguien se acuerda de griego 2, qué es lo que pasa con eso. Perdón, manija, daban vuelta su significado, ¿no? El verbo pasaba por participio y el participio pasaba verbo. Exactamente. Bien, eso es lo que yo llamo participio perifrástico, pero que, por ejemplo, el profesor Caballero, con una buena terminología, llama participio adverbializado. Entonces, eso que literalmente sería, si en verdad, toonti, yo me encontrara siendo extranjero, el xenos como predicativo subjetivo, pero lo damos vuelta porque queda mejor, efectivamente. Pero si en verdad yo fuera por casualidad, ahí está el Tinjan, un extranjero, sinegignoscete an, me habríais reconocido de algún modo, Depu, eienekeine tefonete caito tropo elegon.
si hubiera hablado o si hablaba en aquella lengua, en ekeinetefoné, y de aquel modo, kaitotropo, en los cuales en Joisper hubiera sido criado, etetramen. Entonces, la irrealidad marcada por el tiempo secundario de indicativo puede ser imperfecto, aoristo o pluscuamperfecto, con el an y en la subordinada va a aparecer un tiempo secundario de indicativo. Profe, Sí, no termino de entender la última relativa, ese Heusper. No sé qué es. está con el en Heusper, en los cuales el antecedente de ese Heusper es foné y tropo. Ah, perfecto, gracias. ¿Sí? Profe, ¿podría repetir la traducción? Sí. Si yo fuera un extranjero, me hubierais reconocido sin nos que te han moi, objeto indirecto, el moi, de algún modo, depu, si en aquella lengua y aquella manera y aquel modo hubiera hablado o hablaba, en los cuales hubiera sido criado. ¿Y N-Keine? ¿Qué sería? ¿Qué función tendría? Enekeine, tefonete, kaitotropo. Es Ah, todo es un... todo una misma construcción. Ah, listo. Claro. Son todos dativos. Ekeine es un atributo de foné. ¿Estamos? Sí, a mí me quedó una pregunta colgada, profe. No sé si hay una respuesta, pero ¿por qué Toonti se traduce como en verdad? Mira, es un giro muy platónico. En verdad, en realidad, es el participio de imi en dativo. E insisto, es un giro como el Josepo Seipen del ejemplo anterior. Claro, gracias, profe. Bien.
Bueno, a ver, hoy no voy a avanzar sobre el ámbito de la abolición, que es donde se complica un poco más la sintaxis, pero sí quiero que para la próxima hagan una revisión de todo lo que hemos estado viendo, porque lo que hemos visto es el ámbito de la enunciación. En el ámbito de la enunciación tenemos, vuelvo para atrás a la página 245, el modo sintáctico real, o sea, la expresión de la realidad con el modo indicativo, sin ninguna partícula, donde la negación dominante es U, y lo tenemos desplegado en todo el ámbito de la subordinación, menos las finales, que son volitivas. En la página 247 vamos a tener el modo sintáctico real. Seguimos dentro del modo sintáctico real. La realidad está dada por la principal. Pero tiene un supuesto temporal, que es lo que llamamos eventual y que es lo que aparece en las subordinadas condicionales, temporales y relativas. Es cuando hacemos la distinción entre prótasis, lo que la subordinada expresa como eventual, y apódosis, que es el resultado, es la principal, pero esa principal de alguna manera está dependiendo de que se realice lo que expresa la subordinada. Allí habíamos visto en el tres divisiones de este modo sintáctico real con supuesto temporal. El prospectivo eventual o futuro, el iterativo de presente y el iterativo de pasado. En el prospectivo eventual o futuro, un uso particular de Homero que después desaparece en el ático. En oraciones independientes y principales, que es el uso del subjuntivo con ken o an en una oración independiente. Y luego, al en las subordinadas hipotéticas, temporales y relativas. Al iterativo de presente también lo vamos a tener en esos tres tipos de subordinación, las que forman los períodos, y en el iterativo de pasado también tenemos en las subordinadas que forman períodos, pero acá va a aparecer
la eventualidad en el pasado va a estar marcada por el optativo oblicuo. El optativo oblicuo está en lugar de un subjuntivo con ano ken. Pero como estamos en el pasado, el verbo de la principal es un tiempo secundario indicativo, se reemplaza el subjuntivo con ano ken por el optativo. Y también acá tenemos un uso peculiar de Homero en oraciones independientes y principales, que es el recurso morfológico de incluir ese sufijo sigma kappa en un verbo. Ahí tienen el ejemplo de polesketos, tinisteske y poceeske. Lo importante de grabarse bien en la cabeza es que en todo este modo eventual que tiene las tres posibilidades de prospectivo, iterativo presente e iterativo de pasado, ya en el ático solo va a estar en oraciones hipotéticas, temporales y relativas. La negación sigue siendo U, pero en algunos casos puede aparecer me. Por ejemplo, en el iterativo de presente en 5.2, no voy a la ciudad si de algún modo la prudente Penélope no me ordenara ir. Y ahí la negación está dada por el me. Y ahora sí, cambiamos de modo, estamos en el modo sintáctico potencial, en la 249, que también va a tener una subdivisión de potencial de presente futuro y potencial de pasado e irreal de presente. El potencial de presente o ken. En la principal es obligatorio el ano ken, porque si no el optativo solo, sin an, es desiderativo y va al campo de la abolición. Habíamos visto en el ejemplo de las sustantivas en 2.1 una supresión ahí del ken, pero como está en una subordinada, no hay ambigüedad. El optativo es suficiente para marcar la potencialidad. Está en todo el ámbito de la enunciación, este modo potencial de presente-futuro, y lo mismo el potencial de pasado e irreal de presente,
pero ahí básicamente lo que tenemos es que el optativo va a ser reemplazado por an o ken más tiempo secundario de indicativo. Bueno, hasta aquí tenemos todo el ámbito de la enunciación. En la abolición hay algunos modos como el desiderativo o el imperativo que son más sencillos porque ya los conocen y son construcciones más simples, pero el problema se da con el exhortativo deliberativo y con el prohibitivo. Así que eso lo vamos a dejar para la semana que viene. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, crítica, queja? Yo tengo una pregunta. Me parece que ya lo explico, pero bueno, voy a preguntar igual. Sí. Digamos, ¿por qué es que o sea, no sé si están relacionados las negaciones me y u, si están relacionadas con algún tiempo verbal específico, o no entiendo por qué varía el uso entre ambas si significa lo mismo? Bueno, sí, es una buena pregunta y sobre todo porque en general lo que decimos en un nivel de griego 2, por ejemplo, y de hecho está en el método así, u es la negación para la enunciación y me es la negación para el ámbito de la abolición. Sin embargo, no podemos ser tan esquemáticos porque hemos visto que el me aparece negando. A ver, por ejemplo, en el potencial de pasado y real de presente, en las hipotéticas, el ejemplo de Aquiles que los para a Odiseo y Áyax. Digamos que el me tiñe de volición al ámbito de la enunciación cuando aparece así. ¿Por qué? Y porque básicamente en el ejemplo, los dos ejemplos que tienen ahí, en las hipotéticas, los dos tienen la negación con me, ei me, ei me. Lo que está implicado es la volición del sujeto de esa subordinada. La volición de Aquiles, que se levanta y se para impedir que vuelvan a luchar. O la volición de Diomedes, que advierte que lo van a matar al anciano, a Néstor, y entonces, digamos, está la abolición, el hecho de querer salvarlo.
Claro, o sea, es un tema muy, muy semántico, digamos. Efectivamente, ahí nos vamos ya a una cuestión contextual. Y digamos, hay una actitud volitiva en ese sujeto de la subordinada que no quiere que algo suceda. Pero ya lo vamos a ver al mes y les va a dar un poquito más de dolor de cabeza en el ámbito de la abolición. Ok. Lo que avisa no traiciona. ¿Alguna otra pregunta, duda? Profe, el primer parcial es después de las vacaciones, ¿no? O sea, después del receso de... Miren, el primer parcial, como les venga bien a ustedes. Como tenemos una materia anual, no estamos urgidos. Yo no tengo problema en esperar a agosto para tomarlo. Pero bueno, ahí conversen entre ustedes cuál es la fecha que les viene mejor. Ok, creo que ninguno de nosotros esperaba esa respuesta. Ustedes querían que yo les dijera, no, va a ser el día tal, a tal hora. Igual, perdón, estuve viendo el calendario académico porque ya subieron lo del segundo cuatri y empezaríamos el 9 de agosto las clases. O sea, sería ahí al toque después de las vacaciones, ¿no? Y tendría que ser, sí, al toque después de las vacaciones. Yo un poco, digamos, en las materias anuales, no tengo problema, o sea, yo sé que a veces tienen superposición de muchos parciales al final del cuatrimestre y entonces les resulta más conveniente postergarlo para después de las vacaciones. En general pasa eso. No sé. Otros prefieren tener las acciones para rendir finales. Así que eso quiero que lo charlen entre ustedes y se pongan de acuerdo entre ustedes. Pero tendría que ser, sí, o la primera o la segunda semana de agosto. O si quieren, a final de junio. Eso como ustedes prefieran. Ok, buenísimo. Esto está muy difícil. Es la ventaja de las materias anuales. Bueno, si no hay más preguntas, y para el parcial, sí, por eso les insisto en que revisen lo que estuvimos viendo. En el parcial ustedes van a tener un texto desconocido, que no va a ser del canto 22, que lo van a estar viendo en los prácticos. Va a ser un texto de la Ilíada. Y lo que tienen que hacer es el análisis sintáctico y la traducción, y aparte
darte la clasificación de cada una de las oraciones, diciendo qué tipo de oración es, qué tipo de oración o proposición, y cuál es el modo sintáctico que tiene. Así que digamos que tienen, ¿sí? No sé quién está hablando. No, creo que fue No, Alejo. perdón, dejé el micrófono abierto. Bueno, entonces los despido por hoy. Vamos a arrancar el miércoles. Yo querría que tuvieran preguntas que me hicieran volver a algunos ejemplos. Insisto, porque no quiero mandarme de lleno con la abolición sin que tengan bien aprehendido todo lo que vimos hasta ahora. Bueno, que tengan buen fin de semana y nos vemos el miércoles 7:10 más o menos y seguiremos avanzando como podamos. Genial, profe, muchas gracias. Bueno, profe, Buen gracias. fin de gente. Buen fin de. Buen fin de- Bueno, gracias Chau. igualmente para Chao, buen fin de. todos y cuídense. Igualmente, profe. Igualmente. Sí, sí. Chao. Besos.